Bueno, aquí estamos para el cuarto coloquio, Inteligencia Artificial en Videojuegos, por Domenico Favaro, que es ingeniero en computación de la Simón Bolívar y magíster en ingeniería en computación en la Universidad de Milano, ¿cierto, médico? Sí, sí, te corrijo un poco porque en realidad no soy ingeniero de la CIMO porque no llegué a graduarme, Ah, pero, pero sí estudié, por lo menos. buenísimo. Pero gracias, gracias. Adelante, Domenico. Perfecto. Muchas gracias. Muy buenos días, buenas tardes, son por acá. Soy Domenico Favaro y les voy a tener el coloquio de la inteligencia artificial en videojuegos. De lo que viene siendo la inteligencia artificial clásica de videojuegos a lo que tenemos hoy en día, lo que conocemos como la inteligencia artificial moderna. A ver, ¿quién soy yo? Soy programador de inteligencia artificial. Llevo 11 años de experiencia en videojuegos. Soy corte 10. Estuve en el laboratorio docente de computación. Llegué a 4H, estuve por un año más o menos. Después me fui a intercambio y bueno, de ahí sale que no me terminé graduando de la Simón, sino que entré directamente en un máster en el Politécnico en Milán y después afortunadamente el primer eh, trabajo que conseguí fue en videojuegos, en Ubisoft Milán. Trabajé un par de años ahí, después me voy a otra empresa de realidad virtual, un poco también para probar cosas nuevas. Trabajé en videojuegos en realidad virtual, pero también simulación y otras experiencias. Y después decidí volver a videojuegos normales, bueno, más clásicos, y me vine a Suecia y trabajé en Tertiary Studios y luego en Avalanche Studios, donde estoy actualmente. De hecho, bueno, mi trayectoria en videojuegos comienza incluso antes, cuando Ciro Durán, ex operador del laboratorio también, me permitió entrar en la primera Game Jam en Caracas. Y de ahí nació mi pasión por videojuegos y decidí estudiar computación y bueno, afortunadamente he logrado seguir con mi pasión en videojuegos y hacer de esto una carrera. Y quisiera compartir un poco la experiencia con ustedes. Mi trayectoria en videojuegos, okay. Empezó en Ubisoft Milan. Realmente el primer juego en que trabajé fue Mario Rabbids, Kingdom Battle, un juego en Switch. Eh, para quien lo haya probado. Después en Another Reality, fue en videojuegos también. Hice varios videojuegos en realidad virtual. Hice mi tesis incluso sobre videojuegos en realidad virtual, pero al final me di cuenta que había ciertos obstáculos con la tecnología. Tengo toda una tesis de por qué el metaverso no funcionó y todo lo demás. Este fue en el momento en que estaba en boom la realidad virtual, pero después, bueno, ya saben lo que pasó. Pero eso sería otro coloquio de lo que es realidad virtual y todo lo demás. Y después decidí volver a hacer videojuegos de una forma clásica para consola y computadora. Me vine a Suecia a trabajar en Tarsi Studios. Trabajé en Little Nightmares 2 y en el que salió hace poco Reanimal. Son juegos de puzzle horror un poco más, digamos, cortos, pequeños, se lo puede decir, pero con mucho ambiente para quien, de nuevo, para quien lo haya probado muy bien. Y luego decidí de nuevo hacer un cambio a Avalanche Studios. Trabajo ahorita en Hunter Call of the Wild, es un juego live que lleva más o menos como 10 años ya en el mercado y trabajando para sacar nuevos DLCs, nuevos mapas, nuevos animales. Y bueno, esa es una variedad un poco mixta de varios tipos de videojuegos. Siempre trabajando en lo que es la inteligencia artificial y bueno, he tenido experiencia un poco en los distintos tipos de inteligencia artificial dependiendo del juego, en lo que vamos a ver ahorita. Es importante, quiero hacer la aclaración de una que la inteligencia artificial clásica de videojuegos es totalmente distinta a lo que es la inteligencia artificial moderna. Disculpen si hago un poco, voy a decir IA o AI varias veces cambiando, tratando de no confundir los términos, pero cuando digo AI es inteligencia artificial, IA lo mismo. Y bueno, yo voy a hacer de nuevo menciones de
tecnología de videojuegos, esperando que ustedes conozcan los juegos, pero si no conocen algo, interrúmpanme si están un poco perdidos y haré la aclaración. Y bueno, después al final podemos hacer las preguntas para toda la discusión. Pero bueno, primero la diferencia principal entre la AI clásica de videojuegos y la AI generativa es que resuelven problemas distintos. Mientras que la AI clásica no es algo que busca optimizar el resultado de un solo problema, es solo como mantener la ilusión de vida, el realismo dentro del juego y divertir al jugador. O sea, está ahí no para hacerla más inteligente, sino para entretener al jugador. Mientras que las AI generativas, pues generan el contenido más accurate que pueden generalmente, bueno, eh, el LLM como ChatGPT, pues siempre generar la respuesta más aproximada a lo que busca el usuario, pues distinto a entretenerlo o a mantener una ilusión de, de vida, ¿no? Entonces, más enfocándonos en la parte de la AI clásica, esto va a ser una charla un poco más, menos técnica en el caso de las aplicaciones de AI. Sí voy a hablar de las distintas estrategias, pero es más en la parte del diseño y la filosofía que va detrás de la inteligencia artificial de los juegos. Entonces, unas reglas de oro que queremos mantener, pues debo decir, por qué desarrollamos el AI en los juegos como es. Digamos, el mantra es siempre que tiene que ser divertido. El jugar contra el AI o jugar con el AI tiene que ser divertido en el videojuego. Entonces, ¿cuáles son estas reglas de oro? Pues el abstraer los problemas que quiere em, resolver el AI, pero no resolverlos directamente, siempre buscar como una ilusión de competencia. Obviamente, si nosotros le damos siempre los recursos al AI, siempre va a poder ganarle al jugador porque el juego siempre tiene toda la información. Pero en cambio es esa como mantener esa ilusión de soy competente en el juego, pero no te voy a ganar para que te diviertas. Siguiendo el segundo, la segunda regla es el player cheating. Una buena AI del videojuego prioriza el momento heroico del jugador. Siempre que se pueda hacer ese momento cool, el momento wow, el AI va a darle la oportunidad al jugador de hacer esa acción, puesto de siempre tratar de bloquearlo, siempre tratar de ganarle y derrotarlo, ¿no? Y también tiene que tener sus metas propias, pues el mundo del videojuego, generalmente en los mundos abiertos, siempre como que cada ahí tiene su objetivo y está haciendo sus propias actividades, tiene que mantener eh, esa credibilidad. Los guardias en un juego simplemente están patrullando, ese es su trabajo, mantener esa ilusión y darle de nuevo la oportunidad al jugador que interrumpa esas metas, pues darle metas legibles, predecibles, y el jugador va a tratar siempre de interrumpir y de ahí es donde sale la diversión del videojuego. Bueno, aquí tenía otra idea también de empezar a hablar un poco de la historia de la AI, pero sí, no se volvían muchas diapositivas, pero también, claro, hay parte de dónde surge esta necesidad de la AI en el juego y parte también desde Pac-Man, de los fantasmitas buscando cómo acorralar al jugador, pero sin siempre matarlo, ¿no? Entonces, de ahí sale un poco la regla del diseño y subiendo, digamos, de nivel las tecnologías a juegos como Half-Life y Halo, que desarrollaron máquinas de estado infinito y árboles de decisión, respectivamente, que son tecnologías que nosotros seguimos usando todavía en los videojuegos. Y hay toda una razón por la cual no hemos adoptado directamente ya las AI modernas con redes neuronales, ¿no? Entonces todavía seguimos usando tecnología del 2000, 2001 más o menos entre los videojuegos modernos, pero hay una razón para eso, ¿no? Volviendo de nuevo a lo que es el principio de diseño del AI, nosotros buscamos siempre que sea muy predecible. El jugador siempre que tiene que saber
o digamos intuir qué es lo que va a hacer este AI. Y como dice él, o sea, los jugadores son impredecibles por naturaleza y la consistencia del AI, del comportamiento del AI, le da estructura a ese caos, ¿no? Entonces, es muy importante siempre comunicar lo que puede hacer el AI al jugador. Y esto parte incluso antes de siquiera mostrar el AI, ¿no? El enemigo o el personaje con el que te vas a encontrar. Muchas veces es un foreshadowing que pasa antes de que te encuentres el enemigo y te van mostrando. En este caso tengo esta es la profesora de Little Nightmares, ¿no? Es un enemigo que te encuentras a mitad del juego más o menos. Pero en el mundo donde aparece, incluso antes con el que te enfrentes con ella, te van mostrando varias veces la habilidad que tiene ella de estirar su cuello. Entonces con sombras, con animaciones, con cosas en el fondo, tú te vas como preparando mentalmente a que este va a ser el enemigo con el que te vas a encontrar y cuando aparece igual impresiona el momento en el que usa esa habilidad contra ti, es como que, ya entendí qué es lo que puede hacer. E igual los jugadores, pues, tú ves los videos de reacción, se sorprenden, se emocionan. Entonces, cada vez que vas a mostrar esa actividad nueva, siempre tienes que mostrarlo con algo algo que te predice lo que va a hacer. Pero siempre tratando de mantener esa ilusión de sorpresa. Eh, este es un ejemplo. El otro ejemplo también es que para los jugadores la justicia es muy subjetiva. Ellos siempre piensan que ellos tienen más ventajas sobre el AI. Y la idea, incluso bajo el capó del AI, es dar siempre al jugador esa prioridad, como que si tú eres el que tienes la ventaja. Y esa es como la percepción de justicia, pues siempre, pues claro, si el jugador pierde, el momento en el que el jugador pierde, el juego se acaba, ¿no? Entonces el AI tiene que constantemente perder y maneja un poco las estadísticas bajo, digamos, en el código para que darle esa ventaja al jugador. Un caso famoso también es de Uncharted, que los enemigos por defecto siempre fallan el primer tiro. Cuando disparan al jugador tienen que fallar el primer tiro porque así le dan la oportunidad al jugador de reaccionar. Entonces esto es algo que está, o sea, hardcodeado en el juego que te dice, bueno, es que me están disparando desde acá, falla el primer tiro, voltea y ahí puedes reaccionar. Entonces todos esos truquitos que vamos aprendiendo a medida que vamos desarrollando los juegos, se tienen que aplicar para siempre darle la ventaja al jugador. Ya bueno, pasando un poco a cómo entonces, estas son los mantras que queremos desarrollar, cómo hacemos entonces el desarrollo de este ciclo cognitivo del AI para darle la ilusión de inteligencia al jugador. Y bueno, tenemos los 3 pasos básicos, lo que es la percepción, el análisis y la ejecución, ¿no? Entonces, los sentidos del AI generalmente es algo muy básico, no queremos sobrecargar el ciclo de percepción del AI, entonces son conos de visión con line tracing, propagación de sonido, en el que generalmente solo es la distancia, pero también hay casos aquí interesantes como ¿no? Splinter Cell, por ejemplo, siendo que es dentro de edificios, ¿no? Y cuando hace sonidos tienen que calcular más o menos la propagación del sonido dentro de las habitaciones y todo. Tienen un sistema muy interesante de cómo las puertas propagan el sonido a través de el path que hay desde el sonido a la puerta y después de la puerta al enemigo, cosas así. Es importante poder modelar para que el AI, para que sepamos siempre qué es lo que percibe el AI. Luego de ese sentimiento, de ese proceso de percepción, está el análisis, lo que pasa dentro del cerebro del AI. Una vez que tengo esa información, ¿qué voy a hacer? Y hay varias técnicas que voy a desarrollar después para tomar esa decisión de qué es lo que tengo que hacer. Y una vez que eso se ejecuta, pasa a la actuación, que ya es el movimiento efectivo del AI, lo que es el pathfinding, el movimiento de seguir que voy para allá, animaciones y eventos, generalmente de sonidos, más que nada, parks,
que se le llaman en el juego, que es anunciar, decirle al jugador qué es lo que voy a hacer. Esto también es súper importante para ayudar a esa predicción del jugador, ¿no? Entonces, siempre cuando haces un sonido, siempre vas a escuchar al AI que dice, oh, ¿qué es eso? Entonces, eso que pasa, ese es el bark, es súper importante para darle al jugador, ok, estoy haciendo algo malo porque estoy alertando a los AI. Entonces, todo eso entra dentro de este ciclo de actuación del AI. Ya pasamos un poco más a la ejecución, lo que son las técnicas de pensamiento en el ciclo de análisis. Y aquí estas son las tecnologías que la mayoría, por decirte el 90% de los juegos usan, que tienen AI, por supuesto, lo usan para replicar esa inteligencia, ¿no? Entonces tenemos las máquinas de estado finito, eh, que van de estado a estado y van haciendo la transición. Eh, Juegos como Half-Life, en su inicio fueron los primeros en usarlo. No solamente tiene que ser usado para NPCs, puede ser usado para objetos y cosas que tienen distintos estados. Su ventaja es que es bastante simple, pero una vez que tratas de hacer algo más complejo, entonces tu grafo se convierte, de este estado puedo ir a todos estos estados, de este estado, entonces se convierte en una explosión de estados. No te sirve para comportamiento un poco más complejo. Para eso, ahorita generalmente usamos los árboles de comportamiento, los behavior trees. También usaba al principio, creo que fue Halo, uno de los primeros shooters que los usó. En el que tienes una jerarquía un poco más leíble de los distintos tipos de actuación que tiene. Entonces, este es un ejemplo de un behavior tree, donde tienes una secuencia de acciones y el selector decide como que, oh, bueno, puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto. Si puedo abrir la puerta, la abro. Si no, trato de abrirla con llave, o si no, trato de romperla, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que pasa, y una vez que ya no tengo el obstáculo de la puerta, pues me muevo a través de la puerta. ¿Qué pasa después cuando rompes la puerta y después no puedes cerrar la puerta? Ahí vemos después qué hace la IA en ese momento. Y pasamos después a técnicas un poco más modernas, lo que es la red de tareas jerárquica o Hierarchical Task Network, sorry. Bien usado en juegos con unas AI un poco más avanzadas. Creo que Horizon Zero Dawn y un juego de transporte de Transformer, ahorita no me acuerdo, usa esta técnica que es para hacer de nuevo secuencias un poco más largas de acciones, pero es un poco más difícil para diseñarlo porque necesitas que un diseñador te diga, bueno, esta es la secuencia de tareas que yo quiero que el AI haga, entonces lo tienes que diseñar acción por acción y linkearlas en esta red de tareas, ¿no? Para que el AI después, estas son las cosas que puedo hacer. Después está el GOAP, Goal Oriented Action Planning, que da digamos, comportamiento más emergente, porque lo que son pequeñas acciones que te dicen que te mueven de estado a estado, y tienes como un grafo en el que puedes hacer distintos recorridos de una acción a otra. Y el AI cuando ejecuta esto, pues busca el camino más rápido, tal cual un pathfinding de un nodo a otro, y esa es la acción que ejecuta. Pero ¿qué pasa? A veces no es algo que se puede controlar directamente porque siempre agarra el camino que ella quiere. Juegos como Fear usaron esta estrategia y sí, o sea, la gente dice, o sea, el AI parece inteligente porque toma distintos caminos dependiendo de la acción que yo haga. Y, y bueno, ahí pasa como que, bueno, ¿qué quiero? Algo que sorprenda más al jugador o algo que yo pueda controlar más cuando lo estoy diseñando. Entonces ahí aparecen, digamos, uno de los problemas de usar tecnologías nuevas para tratar de hacer que la idea parezca más real, pero al mismo tiempo yo tengo menos control sobre ella. Ahorita voy a hablar un poco más de mis casos en los juegos que trabajé, de qué estrategias usamos para resolver ciertos problemas. Y este es un caso bastante interesante porque me dio mi primer shock de cómo funciona el AI en los videojuegos, ¿no? Empezando mi primer trabajo, me dan la opción bueno, la tarea de crear el AI de los conejos en Mario Rabbids. Este es un combate táctico a turnos parecido a XCOM, para quien ha jugado a XCOM.
Y bueno, o sea, siendo a turno es más o menos como el ajedrez, ¿no? O sea, que en tu turno decide, el AI tiene que decidir qué acciones tomar. Tengo un tablero, puedo mover las fichas, puedo atacar, puedo defender, etcétera, etcétera. Y en este caso, para mí fue, bueno, voy a desarrollar el AI más arrecho, el lenguaje, el más arrecho que pueda resolver este problema. Y me imaginé técnicas como usan el AlphaGo, el AI que juega ajedrez, que de nuevo te explota los estados de acciones que puede generar el jugador. Y después ahí usando una heurística, lo que se llama el Monte Carlo Tree Search, tratar de buscar la acción que te va a llevar a la victoria más rápida, ¿no? Eh, Cuando llego al diseñador y le digo, mira, esto es lo que quiero hacer, el diseñador llega y me dice, no, o sea, estos son los conejos de Rayman, de broma y se logran atar los zapatos porque necesito un AI todo complicado. Quiero la cosa más simple en el que yo pueda editar y decirle al conejo, mira, muévete aquí, haz esto y ya. Entonces es como que entra el choque, ¿no? Como que, bueno, pero entonces no queremos un AI inteligente, ¿no? No es que no queremos un AI inteligente, o sea, no lo queremos tonto y ya, o sea, lo queremos lo básico para que el jugador pueda divertirse y no tiene que ser el AI que te resuelva casos a futuro de 10.000 jugadas, o sea, no tiene sentido, ¿no? E incluso ahí, ¿no? Cuando tienes el que no ves a futuro, sino que simplemente genera cuáles son mis opciones en este momento, agarro la más fácil, no siempre agarro la mejor, porque digamos, tengo todas las opciones, pero quiero de nuevo parecer que no soy el más inteligente. Entonces muchas veces el nerf cheat del AI es no agarrar la mejor opción, agarro la segunda, la tercera o incluso hasta la cuarta, ¿no? Entonces ahí es cuando el jugador se puede aprovechar para usar ese error del AI para ganar. Y en el caso de Mario Rabbids, pues era más creíble porque los conejos son estúpidos en ese sentido, pues pueden equivocarse. Y bueno, ese es un poco el caso de la disonancia entre tratar de resolver un problema de la forma más óptima, eficiente, a simplemente darle esa habilidad de maniobra al jugador. Otro caso interesante es en el de Little Nightmares y Reanimals, que usaron una tecnología parecida en el que yo trabajé para usar un Behavior Graph parecido un poco al Behavior Tree, pero usando ya la tecnología, en este caso de Blueprint de Unreal, parecido también a lo que usa Snowdrop en el motor de Snowdrop de Ubisoft. Y esta era para el comportamiento un poco más dinámico, específicamente no para los enemigos, sino para el companion, el compañero. En este caso, en el juego de Little Nightmares, tienes un compañero de AI que te acompaña prácticamente más de la mitad del juego. Y lo importante, más allá de que fuera una AI inteligente, era que tenía que mostrar su personalidad a través del juego. Siendo un juego en el que no hay diálogo, mucho de esa personalidad la muestra a través de los comportamientos. Y aparte, te ayuda en los puzzles. Entonces tiene que ayudarte y al mismo tiempo el jugador puede agarrarle la mano a este compañero y llevárselo a través del mapa y de nuevo interrumpir hacer todo lo que hace el compañero. Y después de eso, tiene que volver a resumir su comportamiento de la forma más creíble posible. Entonces, el poder usar este behavior graph para poder retomar siempre la actividad que estaba haciendo en ese momento era muy importante para los diseñadores y bueno, para el juego también. Y también este es un ejemplo de demostrar que muchas veces la idea más complicado no es el enemigo con el que te enfrentas, sino el compañero que tienes al lado que no te das cuenta hasta que hace una cosa estúpida, ¿no? Digamos, las misiones que la gente más odia a veces es la de escoltar un NPC y lo primero que hace el NPC es se mete en medio del tiroteo y no te sirve. Entonces, esa, esa inteligencia de mantener esa credibilidad durante todo el tiempo que está el jugador y el jugador puede hacer muchas cosas impredecibles, es muy difícil. Entonces, esa es la estrategia un poco de Little Nightmares 2 y Reanimal. En Reanimal tienes hasta más compañeros, 3, 4, creo que en un mismo tiempo.
Entonces es importante mantener esa ilusión y darle personalidad a los NPCs en ese caso. Em, Ya, bueno, pasando un poco a otras técnicas en las que el AI obtiene información o comparte información en el juego. Eh, Tenemos el ejemplo de las Blackboards y el Group AI, son, o sea, pizarras donde el AI, en vez de comunicar directamente con el sistema de animación, decirle, bueno, en este momento tienes que hacer tal animación, yo solamente tomo y escribo en la pizarra, bueno, esta fue mi decisión, quiero estar asustado. Y el sistema después de animación revisa en esta Blackboard y dice, bueno, el AI decidió que está asustado y esto es lo que yo hago cuando el AI está asustado. Y muestra la animación de estoy asustado. Y esto puede pasar entre los mismos sistemas del AI, que usan una Blackboard para comunicarse entre los sistemas de un solo NPC, o a un nivel más alto en el AI de grupo, donde decide varias cosas por el grupo y los distintos NPCs leen de esta pizarra y él dice, bueno, el grupo decidió que es momento de buscar, ¿no? De estar en searching del jugador. Entonces todos los NPC de pronto se ven, bueno, ahorita tengo que activar mi modo de búsqueda. En vez de esperar que cada uno reaccione por su lado, pues es una forma de simular la comunicación entre ellos. Otra cosa que usamos es obtener la información del mapa, lo que son las EQS o queries al entorno y la NavMesh. Esto es más para objetos estáticos, ¿no? Cuando son objetos dinámicos de otros jugadores, uso los sensores generalmente. Cuando son cosas más estáticas, busco estos métodos de obtención de información más estáticos, de dónde son los objetos que puedo interactuar o dónde me puedo mover. La NavMesh es como el mapa que te muestra dónde es que el AI se puede mover, ¿no? Quitando todos los obstáculos. Y lo otro son los action points o behavior injections, donde ponemos el comportamiento en los objetos donde la AI interactúa, de forma que la inteligencia de la AI no explote con cada tipo de interacción y cada tipo de acción que pueda hacer, sino que le damos la inteligencia al objeto, que cuando la AI interactúa, el objeto le dice, mira, esto es lo que tienes que hacer usando acá. El caso, yo creo, más famoso de este Behavior Injection es los Sims, donde la mayoría de la inteligencia de qué hacer está dentro de los objetos y no dentro del Sim, sino que va y dice, bueno, yo tengo que resolver mis necesidades, y mi necesidad es de qué sé yo, divertirme. Y busco cuál es el objeto que me va a divertir, y cuando voy a ese objeto, el objeto me dice, bueno, este es un trampolín, aquí te vas a poner a saltar. Y eso es lo que hace. Y así más o menos funciona en este caso. Una forma también de desglosar todos esos comportamientos más dinámicos que ves en los juegos. Y le da la inteligencia específica en ese momento de qué es lo que tiene que hacer en ella, y sin de nuevo, hacer más complejo el proceso de pensamiento. Un poco también pasando a lo que es el Group AI, o ese nivel que va por encima de los NPC, pensando cuáles son las decisiones que puede tomar durante el juego. Hay dos casos interesantes, lo que es el Director AI de Alien Isolation y el Left 4 Dead también, que son AIs diseñadas para mantener la atención en el juego para los jugadores. Entonces, tratan de mantener ese balance de acción y momentos de descanso en el juego, en el que le van tirando enemigos al AI, o en el caso de Alien Isolation, simplemente exponear el alien cerca al jugador en el momento que quiero crear tensión, y ya cuando ha decidido que ya ha sido un momento de tensión largo, pues devolver el alien, en ese caso a las vents, a la ventilación, para que el jugador tenga su momento de descanso, ¿no? Entonces, este es un AI que maneja el juego de forma más directa, ¿no? Está dirigiendo lo que es la experiencia del jugador, y va monitorizando ese estrés que va creando el encuentro con los enemigos. Entonces, también hay que pensar eso, que
el AI no tiene que representar a juro un NPC, o sea, no tiene que tener una entidad en el juego, sino que puede representar las decisiones de un poco más abstractas en el juego. En este caso, de director, también en grupos, toda esa inteligencia de grupo también son abstractas en ese sentido. Y, y bueno, hay casos como los que usaba en Hunter Call of the Wild, y ahí también hay niveles de detalle en los que podemos decidir como que, bueno, mientras los AI están cerca del jugador, están exponeadas, usan todo su behavior. Cuando empiezan a alejarse, desponeamos las entidades, pero siguen como corriendo el behavior de dónde tienen que estar. Y cuando están más lejos, pues los desactivamos, pero en el momento que se acerca hacemos como una simulación para hacer el catch-up de qué es lo que deberían estar haciendo en ese momento. Estrategia que también Kingdom Come Deliverance usa. Pero bueno, no me quiero alargar porque siento que no me da tiempo de escribir todo. Pero bueno, estos son varios ejemplos de estrategias que usamos de AI clásica en el juego, que también, digamos, relativamente moderno. Sorry que después leo los chats, pero termino aquí un poco y después hacemos eh, la pregunta. Pero sí, estas son las AI clásicas y después pasamos a lo que nosotros tenemos ahorita como AI moderna, pues lo que estamos usando ahorita, lo que es el Machine Learning, las AI que aprenden por sí solas, no son programadas, sino que les dan incentivos, el reinforcement learning, ¿no? Para obtener ciertos resultados. Y esperemos, ¿no? Cuando nosotros enseñamos a este AI que eh, sepa cómo jugar. Entonces dice, bueno, ¿por qué no usamos, no? Ya estos métodos modernos de AI para que corran el juego? Y sí, o sea, sí existen casos en los que se les ha enseñado a una AI, de una Machine Learning, para jugar un juego. Un caso muy interesante es el de StarCraft. Tenemos AlphaStar, el DeepMind de Google, que aprendió a jugar con miles, millones de partidas, jugando contra sí mismo, jugando contra otros AIs que explotaban ciertas estrategias. Bueno, para que no conocen, StarCraft es una estrategia a tiempo real, entonces es un poco más complicado, como todas las decisiones que se pueden tomar. Pero siempre sin hacer trampa. En este caso era tratando de simular la interacción del jugador, no clic a clic, porque si le damos todo el poder de la idea de tomar todas las decisiones en todo momento, pues es fácil ganar. Pero en este caso replicando el input del jugador. Y sí, llegó un momento en el que entrenado, llegó a niveles en que el ranked pues lograba ganarle a los mejores jugadores del mundo. Pues. Pero claro, o sea, este es un caso para demostrar que puede aprender, pero no es un AI con el que te quiere enfrentar. Cuando imagínate tú empezando a jugar Star, que juegas con el AI y te destruye en 5 minutos, pues no juegas más nunca. O sea, yo no quiero jugar contra un AI que, o sea, que no me da ni siquiera el espacio para aprender. Tenemos también el caso de los Dragatar Forza, que también son redes neuronales que viendo las partidas, o sea, las carreras del jugador, el input, se entrena y hace la replicación del jugador. Entonces, imagínate tú competir contra ti mismo, pues es una forma de tú batir tu propio récord en las carreras, pero aquí tienes, bueno, al conductor que conduce igual que tú. Y en este caso también es interesante porque, bueno, en ese momento te lo pone en el mismo nivel, pues es más engaging cuando compites con ella y que está a tu mismo nivel. Entonces siempre tienes esa motivación de, bueno, tratar de ganarle de siempre. Pero en este caso quiero considerar que son problemas y contextos específicos de estos juegos que ya están terminados, o sea, son juegos que ya están terminados y el AI simplemente tiene que aprender cómo jugar viendo cómo juega el jugador, ¿no? Entonces es un poco más fácil en ese caso replicar el comportamiento de un jugador. ¿Qué pasa cuando queremos hacerlo durante el desarrollo del juego? Como que yo quiero que el AI corra esta red neuronal, pero quiero que entrene mientras estoy desarrollando el juego. Y también se puede. Este es uno de los casos más famosos recientes de Star Wars Outlaws, de un juego open world de Ubisoft, no salió hace mucho, un par de años creo, en el que
el AI fue entrenado con red neuronal, con machine learning, para manejar los speeders. Que no es un poco un contexto un poco más cerrado en ese sentido. Esta tecnología se llama Smart Drive. Fue de nuevo una red neuronal relativamente pequeña, o sea, minúscula comparada con las AI generativas actuales, con decenas de miles de parámetros de entrada, de nuevo, viendo como que, ok, ¿qué tengo enfrente? ¿Cuáles son los obstáculos que tengo enfrente? ¿Cuáles han sido mis decisiones pasadas? Todo esto. Y solo tiene 3 de salida. En todo momento tengo que decir la aceleración, dirección y si aplico el freno de mano, ¿no? Y solamente me enseña cómo manejar. Y cómo entrenaba, pues no entrenaba en el mundo del juego, porque estaba en desarrollo, no estaba terminado, solamente tenía un gym en el que aquí se ve más o menos como los obstáculos que pueden encontrar en el juego. Y los entrenaban por 12 horas durante la noche, los dejaban corriendo para entrenar cada vez que había algún cambio. Pero claro, ¿qué pasa? Durante el desarrollo del juego y un juego tan grande como Star Wars, cambia en todo momento, ¿no? Cada día hay cambios en el juego y cada nuevo obstáculo, cada nuevo speeder, cada nueva opción que aparece en el juego, tenían que ponerlo en el gym y volverlo a entrenar. ¿Qué pasa? Bueno, este no es un caso que conozco directamente porque no trabajé en el juego, pero tengo amigos que trabajaron y contaban que era muy difícil después para el QA, el tester, como definir, bueno, esto ya se resolvió porque una vez que entrenaban otra vez el AI podía cambiar totalmente la manera en que reaccionaba en ciertos casos. Entonces mucho del testing se perdía porque cada vez era una AI nueva, ¿no? De nuevo, esto tratando de cada vez que agregaba un vehículo nuevo, trataban de mantener una jerarquía de vehículos, como que tenían primero un vehículo que tenía prioridad sin ningún otro vehículo en el juego, y después los vehículos que iban entrando, pues tenían que evitar los vehículos que ya estaban corriendo. De modo que había una jerarquía de quién evitaba a quién y no todos trataban de evitarse al mismo tiempo y había mucho impredecibilidad. Y al mismo tiempo, el caso interesante es que el AI aprendía a manejar muy bien y después los diseñadores decían, no, pero nadie choca. Y lo divertido es que haya choques a veces, que choquen con el jugador, que choquen entre ellos, que haya... Y entonces tuvieron que entrenarlo también para que a veces se equivoque. Entonces esa es la diferencia, ¿no? en el juego, en el que en el mundo real no quieres obviamente nunca que un auto que se maneje solo choque, pero en este caso, pues, ¿por qué no? Que sea divertido. Pero sí, o sea, tuvo su ventaja aplicar esta tecnología para evitarse de nuevo un diseñador que esté ahí todo el tiempo tratando de diseñar todas las reglas de tránsito y al mismo tiempo se corre en un sistema un poco más pequeño porque la red neuronal corre un poco más rápido que lo que es todos los behavior trees que pueden llegar a explotar muchas veces. Pero de nuevo, dentro del desarrollo se volvió algo tedioso porque no sabía nunca si el próximo ya el próximo batch de AI iba a tener o no bugs para mejorar. Entonces es un ejemplo de usar la tecnología en este caso. Pero no quiere decir que porque no sea usada directamente las redes neuronales como AI en el juego, como el cerebro de los NPC, no quiere decir que no estamos usando la tecnología ya en muchas otras partes de generación de videojuegos, que no tiene que ver directamente con el simular la inteligencia de un personaje, ¿no? Entonces, muchos ejemplos ahorita usando la tecnología moderna en los juegos es lo que es el texture upscaling, que es de nuevo generación de imágenes de baja calidad, la genera en mayor calidad. El offline en Mass Effect creo que el remaster tiene un texture upscaling hecho con AI. Y bueno, online también está el caso famoso y divertido de DLSS 5, en el que puedes jugar juegos viejos y te hace el upscaling a texturas realísticas. También tenemos el análisis de comportamiento de los jugadores. Cuando queremos revisar si un jugador está haciendo una trampa, pues muchos sistemas
Creo que revisan si estás corriendo algún otro programa, pero eso pueden ser considerados muy invasivos, que te quitan la privacidad de la computadora. Entonces, lo que hacen a veces es que analizan la partida online, y si ven algún comportamiento raro del jugador, pues hacen el flag, mira, este está, de nuevo, viendo muchas partidas, el AI aprende lo que es un comportamiento normal y que es un comportamiento normal, y hace el anti-cheat el bloqueo de ese jugador. También generación procedural de contenido. Sabiendo ciertas reglas, el AI puede aprender qué es lo que es normal cuando, en este caso, muestran Unreal cómo se ve una sala normal, aprendiendo cómo hace eso, pues te dice, bueno, aquí tiene que haber esto, aquí tiene que haber esto, aquí tiene que haber sofá, silla, tal. Aprende a hacer esa generación de contenido. Y ahorita, hace poco, hace unos días, salió el MCP de Unreal, plugin que te permite integrar un AI LLM como Claude o como ChatGPT para que le puedas decir, mira, quiero hacer esto en el juego, y te lo construye en ese momento, generalmente para construcción de mapas, contenido, eh, y ciudades también pues puede generar, siempre que tengas los assets, por supuesto. Se le dice, mira, estos son los assets que representan tal cosa, estos son los assets que representan tal cosa, quiero hacer esto, y te lo replica. Entonces eso lo puede hacer. También se usa en testing QA automatizado, bueno, aprendiendo cómo jugar el juego. Pones al bot a correr el juego, y si se bloquea o comete algún error, pues lo flaguea automáticamente. Bots en juegos un poco más ya live, que están corriendo, pueden analizar cómo juegan los jugadores, y te recrean los bots para, digamos, ponerlos en niveles más bajos para que el jugador juegue contra estos bots y aprenda a jugar, en los que no es importante. O sea, la experiencia principal no es jugar contra los bots, pero es una forma de hacer que los jugadores aprendan a jugar. También generación de texto, nuevos diálogos, usando ChatGPT se puede usar. Matchmaking, haciendo la optimización de poner a los jugadores con la mejor conexión posible. Y bueno, otro de los casos más famosos, lo que es la generación de videojuegos con prompts. En el caso del Genie 2, el que tengo aquí, puedes escribir un prompt y te genera el mundo, ¿no? Eh, Tengo dudas de si eso es un videojuego real. Puedes interactuar, ¿no? Puedes mover el personaje y sabe cómo reaccionar, y de nuevo no hay consistencia en el mundo, pero en teoría sí corre lo suficiente, pues que podría generar un mundo. Yo siento que esto no te va a llevar a la creación directa de videojuegos, pero siento que es una buena herramienta para hacer el prototyping, o por lo menos la idealización de cómo se va a ver, pues el concepto. Quiero un concepto de tal juego en el que, no sé, vuelo a través de, como dicen, islas flotantes, algo así. Entonces ya lo puedo visualizar antes de desarrollarlo. Entonces, son muchas herramientas que te ayudan, ¿no? a visualizar, a crear, a hacer todo un poco más rápido, pero no te corren efectivamente la inteligencia artificial del juego. Entonces ahí es donde entra lo que va el, el centro de esta charla, ¿no? Entonces, llegando a esto, las conclusiones de la diferencia entre la AI clásica de videojuegos y la AI generativa, que aunque comparten el nombre, pues resuelven problemas distintos. Podríamos ver hasta qué punto no hay un overlap, de que en futuro, si yo le digo simplemente la AI, mira, quiero que corras a este personaje, que se mueva para acá, haga esto, y después que se mueva para acá hasta esto, y después que lo pueda general, y que tenga su red neuronal corriendo, y yo no tengo que hacer más nada, puede ser, hay que ver. Pero por ahora, pues mantenemos un poco esa AI hecha a mano, diseñada cuando queremos darle la experiencia detallada al jugador. La IA en los juegos, pues bueno, tiene como objetivo principal entretener al jugador, mantener la inversión. Ese es el objetivo. No tengo que resolver ningún problema de forma óptima o tener la mejor solución, simplemente divertir al jugador, ¿no?
Existen muchas estrategias distintas para resolver distintos problemas dependiendo del juego. Como hemos visto, hay distintas métodos de pensamiento, de obtener información, de actuar, y ninguna es la mejor, pues todo depende del juego que vayas a hacer y de, bueno, la facilidad que quieras tener para manejar esa AI dentro de tu juego. Como vimos, la IA generativa, la entrenada con Machine Learning, pues tiene su lugar en el desarrollo de videojuegos. Es un futuro interesante. Está un poco alrededor de todo el desarrollo, pero no efectivamente el manejo de la AI clásica. Y sí, bueno, o sea, eh, es un poco justificando que todavía tengo, puedo seguir trabajando, ¿no? Que todavía puedo hacer esto, porque en el momento en que el diseñador pueda decirle al ChatGPT, mira, hazme esta AI, ya, pues ahí tendré que ver qué hago. Pero sí, exacto. Digamos que el diseño humano de estos comportamientos sigue siendo la base para tener una experiencia inmersiva del jugador. Y bueno, muchas de estas cosas aprendiendo de nuevo durante el desarrollo y también recomendado este canal que se llama AI and Games para los que les interese, pues tiene muchas de estas charlas a fondo. Tratar de, si lo ven por ahí, este canal, bastante interesante. Se lo recomiendo si están interesados. Y sí, muchas gracias. Paso un momentito a leer el chat antes de empezar con las preguntas. Sistema de Risk of Rain, donde le intervienen recursos finitos relacionados al tiempo del juego para ayudar a disfrutar del mapa. Claro, exacto. No he visto Risk of Rain, voy a revisar. Siempre es interesante ver cómo distintos juegos usan el AI. Pero sí, exacto. O sea, tener un AI por encima que trata de manejar no el AI con el que se enfrenta el jugador, sino el pacing del juego, ¿no? El pacing de ahí la dificultad, para que siempre sea el nivel más entretenido para el jugador. Pero exacto. Bueno, sí, ahorita, muchas gracias. Gracias por su tiempo y atención. Y abro ahorita el piso de preguntas que tengan o discusiones que quieran abrir. Gracias. Adelante, Cristian, dale. Gracias. Gracias por la charla, Doménico. Chévere que hayas podido seguir viviendo estas experiencias en el desarrollo de juegos. Bueno, un par de preguntas un poco, bueno, capaz un poco genéricas, pero bueno, tú que estabas mencionando los usos concretos de las AI generativas y bueno, todo este problema como de producción o de, bueno, de mantenimiento que mencionabas en el caso de Star Wars Outlaws. Bueno, ¿cuál de las áreas que mencionaste tú en las que sí que se está utilizando al final, en la lámina final de AI, crees tú que es más efectiva, no solamente bueno, porque se vuelve mantenible, ¿no? De alguna manera, y también porque le agrega valor al producto, ¿no? Porque por lo menos mencionas lo del upscaling, pero bueno, también es algo que al menos en algunos remakes es un poco criticado, bueno, ¿cuánto le estás agregando tú de valor con un upscaling a la cuestión? No quiero condicionar tu pregunta con ese comentario, pero es más a lo que voy con eso, con lo de ¿qué crees tú que le agrega valor al producto con estos usos de la IA? Sí, exacto. Yo creo que uno de los casos más interesantes que estamos viendo ahorita es el uso de LLMs para crear contenido procedural dentro del juego. Idealmente contenido que ha sido creado por gente, no es contenido artístico generado por AI, sino cosas que hace la gente a mano, pero que el AI logra ponerlo de forma, digamos, consonante con el mundo en el juego, pues. Porque este es un trabajo muy tedioso y hay
mucha gente trabajando siempre lo que es el level designer, que tiene que poner todos estos assets en el juego, que sea de forma coherente, ¿no? Y muchas veces solamente el relleno, pues, o sea, el resto tú ves, ¿no? Los juegos open world, ciudades inmensas, ¿no? Quieren crear la ilusión de que existe todo este mundo grande, pero tiene que haber alguien que a mano tenga que poner cada asset, ¿no? Cada ventanita en cada edificio, cada poste de luz, ¿no? Tienen que ponerlo. Y es trabajo que, bueno, hasta cierto punto, pues lleva alguna chispa creativa, pero hasta cierto punto también es algo muy tedioso, muy genérico. Entonces, siento que ahorrarse el tiempo de mucho de esta tiempo para simplemente crear un mundo que sea lo más consonante posible, ahorra mucho el tiempo para el desarrollo del juego. Porque de verdad es bastante tiempo para crear niveles y si algo cambia, pues hay que deshacerlo todo y volverlo a hacer. Creo que esto es muy importante, que le da mucho valor al desarrollo del juego. Y bueno, también hay videos, ¿no? Demostrándonos que creando mundos más densos, pues se puede hacer más fácil, ¿no? Esa con generación de contenido procedural, esa experiencia. Sigo diciendo que para momentos detallados, ¿no? Donde el diseñador quiero que el jugador tenga esta experiencia en tal lugar, pues siempre es mejor crearlo a mano, pues ahí tienes todo el control del desarrollo, del diseño. Pero en todos los, digamos, alrededor, pues NPCs más genéricos, edificios más genéricos, todo lo que es el contenido de relleno, pues el AI generativo para mí va a ayudar mucho, bastante a acelerar todo ese proceso. Bueno, El Edward. Muchas gracias, señor Domenico. Súper interesante porque esto es un mundo que yo conozco nada. Yo solo juego, yo no sé cómo funcionan las cosas. Entonces tenía una pregunta, dos preguntas. La primera es en cuanto de FIFA, para parte de fútbol. ¿Qué tanto sabes de ellos, cómo manejan esa inteligencia artificial y cómo hacen? Porque si tú juegas contra la computadora ahorita con FIFA, hasta el nivel más fuerte, no es nada en comparación con jugar con personas online. Porque las personas online tienen una estrategia de juego que son agresivas para ganar, que son cosas como defender la pelota, no importa qué, solo lanzar pases que estás seguro no vas a perder, no tomar nunca riesgo. Entonces, te pregunto cómo se hacen esos casos cuando están decididos, toda la gente que tiene que decidir cómo se va a crear la inteligencia de un personaje en un juego. eh, ¿Qué métricas usan para decir, bueno, a este vamos a ponerle una barra que no puedan pasar de aquí porque después de este nivel ya la gente decide sencillamente, como había dicho, no jugar porque es muy difícil? Entonces, esa es la parte que me interesa. Y la segunda es, desde que nos graduamos, o sea, yo cuando yo salí de mi carrera, yo siento que el mundo ha cambiado muchísimo en el en el área de administración de redes, sistemas. Me pregunto la misma pregunta para tu mundo de videojuegos. Y si tuvieses la bola mágica de hablar contigo de cuando empezaste, ¿qué tópicos le dirías? Mira, métete por aquí, que esto es lo más interesante en el área de videojuegos. Ok, sí, muy interesante las preguntas. A ver, partiendo con el primero, en FIFA, no estoy seguro muy bien si tienen alguna estrategia para usar Machine Learning para entrenar el AI que te maneja a los jugadores. No sé si su objetivo también es tener un AI muy competitivo, porque como tú dices, muchas veces simplemente el AI de esos juegos es de llevarte hasta un cierto punto en el que aprendes a jugar relativamente bien y después te toca jugar ranked contra otros jugadores. Pero sí sé que existe para las animaciones, existen redes neuronales que entrenan como más a esto que son animaciones reales de seres humanos em, para reaccionar lo más realístico posible. Entonces sí sé que han usado redes neuronales para entrenar a los porteros y también creo que para las faltas y tal, para ver cómo reaccionan, para que tomen la animación más realista posible.
que bueno, después también terminan ocurriendo ciertos bugs y toman decisiones estúpidas que no te das cuenta de por qué. Pero sé que han usado esa estrategia. Tendré que buscar efectivamente si tienen pensado hacer algo más inteligente, porque si el AI de FIFA apesta. Y con respecto a tu segunda pregunta, sí, también el mundo de los videojuegos está cambiando mucho. En un momento de nuevo, digamos, partiendo del COVID, en el que pensaba que todo iba a explotar y íbamos a crecer y íbamos a hacer un montón de juegos en todo momento. Y pasados 2 años apareció ChatGPT y después empezó todo el mundo a votar, todas las empresas han votado gente de forma masiva. Y sí, está cambiando muy rápido, de nuevo, no se sabe hasta qué punto, porque tú dices como que sí, están ya generando cosas con AI, pero no he visto todavía un punto que diga, ah, bueno, este es el juego hecho con AI que está partiéndola en todas las ligas, pues todavía no aparece. De hecho, ha habido muchos eh, setbacks, o como dice, cuando el nuevo Call of Duty que salió, que tenía assets hechos con AI, la gente lo dio. O sea, ahí está como el punto de ver como que hasta qué punto es algo ético, ¿no? Desarrollarlo aquí. Yo sé que tiene su lugar en el desarrollo. Siento que es importante, de nuevo, para mí, yo creo que aprender más de redes neuronales, incluso antes de meterme en el AI clásico, hubiese sido un poco más interesante. Pero es eso, como dicen, como el CGI en las películas, el mejor CGI es en el que no te das cuenta cuando lo usan, pues. Entonces yo creo que va a ser algo así, ¿no? Como aprender a usar esta inteligencia artificial de un modo en el que la gente no se dé cuenta que todo está hecho, digamos, o bueno, ayudado a hacer con inteligencia artificial, porque de nuevo si necesitas a alguien que tenga la idea, que te guíe, que guíe esa AI. Pero sí, sí, interesante. No sé, espero que de nuevo puedo Lo que seguir estás teniendo. diciendo es, para la gente que está saliendo de la universidad que quiera meterse en áreas de videojuegos, saltar directamente a Machine Learning y en esa parte, pues. ¿Eso es lo que estás recomendando? Sí, o sea, si quieres dedicarte a programación directamente, sí. Si quieres también dedicarte al diseño de videojuegos, que no es algo, o sea, yo he visto muchos programadores que han estudiado programación y después son diseñadores de videojuegos. Siento que esa es una parte que el AI no va a tomar porque siempre es Ya. importante como tener las ideas. Entonces también aprender del diseño de videojuegos es algo importante si te quieres dedicar a eso. Pero sí, o sea, aprender de redes neuronales y machine learning ahorita siento que es un must, al menos para saber cómo funciona toda esta tecnología. Eh, pero sí, sí, definitivamente. Ah, ¿quién va a llegar al profesor? Gustavo. Épale, Doménico, muchas gracias ¿Qué tal? por tomar tiempo para hacer esta charla y compartir tu experiencia. Lo primero que tengo es más bien como un comentario o una observación que me pareció interesante, que es el cambio mental entre hacer el juego más óptimo, el AI más competente versus hacer un AI que sea divertido jugar en contra. Y creo que esa es una realización que afecta todas las áreas de ingeniería de software, que el objetivo no es hacer la solución más óptima o la más bonita o la más técnicamente compleja, sino resolver un problema de la vida real. Y, ¿sabes? Eso aplica capaz no tienes que hacer la red súper arrecha, como dijo Edward, sino tienes que optimizar el problema que tienes de negocio, o no tienes que hacer el software más bonito, sino que tienes que priorizar los problemas que te da la gente. Y en tu caso, no tienes que hacer el juego perfecto, sino el problema de la vida diaria que tienes que resolver es que la gente quiere jugar, pues. Y si la gente no quiere jugar tu juego, pero el juego es arrechísimo, el juego no vende y ya, pues. Entonces, esa es una observación que me parece interesante como que compartir. Y la segunda cosa que te quería hacer era una pregunta que me pareció bastante, me inspiró bastante, me pareció bastante buena tu habilidad de conectarte con toda la industria y ver los distintos enfoques de cómo hacen inteligencia artificial en los juegos. Juegos que tú participaste, juegos que tus colegas participaron o juegos que son famosos en la industria. Entonces te quería preguntar cómo es tu forma de mantenerte en contacto con todas esas áreas, si es a través de, si es a través de colegas, si es a través de videos, es a través de artículos,
es tú hacer tus propios experimentos. ¿Cómo es tu metodología para mantenerte al tanto y actualizado con todos esos cambios? Sí, bueno, respondo primero la pregunta, después también sigo con tu comentario. Pero sí, o sea, antes era más que nada jugar, siempre siendo el videojuego una pasión, pues me gustaba jugar todo tipo de juegos. Con el tiempo, pues, y ahorita que soy padre, pues menos tiempo para jugar tengo todavía. Eh, Trato más de seguir YouTube, canales como este que habla de la idea de videojuegos, pero también en el trabajo tenemos como un tiempo también para hacer el development cada uno, y tratamos de tener como los programadores seguir estas charlas de GDC, lo que es la Game Developers Conference, donde de nuevo varios de estas charlas pues de cómo implementaron ciertas tecnologías en cada juego pues han salido, y es bastante interesante. No estoy seguro si es algo público, todas las charlas de GDC, sé que hay varias en YouTube, no sé si las últimas, pero también la recomiendo. Si son charlas mucho más técnicas, no como digamos, el overview de YouTube, pero sí son charlas un poco más técnicas de cómo resuelven problemas específicos de bueno, lo que es el streaming, lo que es pathfinding, de nuevo, árboles decisionales o redes neuronales, ¿no? Todo esto. En muchas de estas charlas están ahí. Y bueno, sí, también hablando con amigos, como que siempre quejándonos de la industria, vemos todos los problemas que salen con este tipo de tecnología. Este caso de Star Wars Outlaw, siendo que Massive está aquí en Malmo también, muchos de los compañeros con los que he trabajado también trabajan en Massive. Pues claro, cuando nos vemos lo único que hace es quejarse de que, bueno, mira, o sea, estamos tratando de hacer esta tecnología, pero no nos sirve porque se tarda 12 horas para tratar de resolver un problema, y si no lo resolvió en el día, pues tienen que esperar al día siguiente para que lo vuelva a correr en la noche para que vuelva a ver. Entonces, cosas así, ¿no? Que surgen, que es súper interesante, igual, porque estás viendo la tecnología aplicada en el momento real, pero no siendo tecnología probada todavía, pues te encuentras con estos casos. Súper interesante. Y sí, o sea, lo que tú dices, ¿no? De que muchas veces es resolver el problema para el jugador, para que el jugador se mantenga engaged, y no significa siempre usar la tecnología más arrecha, ¿no? He visto muchos programadores que siempre quieren desarrollar, y bueno, como yo llegué a la industria también quería hacer la tecnología más punta, quiero siempre hacerlo lo más arrecho, pero claro, entonces después el diseñador que agarra el tool que desarrollaste para hacerlo ya y no entiende nada porque no estás usando nada de los parámetros que están acostumbrados para hacer. Después hace una AI muy complicada que después el jugador no entiende cómo jugar en contra porque no fue diseñada teniendo el jugador en mente, ¿no? Como bueno, ser predecible es súper importante para el jugador, ¿no? Entender lo que está haciendo el AI en todo momento para que no te sientas engañado, es súper importante. Entonces, claro, es eso de tener, bueno, muy fácil, tener el cliente siempre en mente, ¿no? Tener el usuario final siempre en mente. Y para eso también es importante ser el jugador, ¿no? Si tú juegas videojuegos, sabes, no, bueno, esto es lo que me gustaría encontrarme con este tipo de juegos. Entonces, claro, lo mismo como cuando quieres ser lector, cuando quieres ser escritor, tienes que leer muchos libros, muy tienes que saber cómo lo hacen los demás. Cuando quieres crear videojuegos, tienes que jugar videojuegos, porque así sabes cómo lo hacen todos los demás. Entonces, también una recomendación, jueguen juegos que los diviertan y que sean interesantes, pues para que ustedes también se interesen en el tema. Pero sí, gracias por tu comentario también. Gracias por tu respuesta. Gracias, muy bien. Y Samuel. Sí, yo tengo una pregunta, bueno, dos, es relacionada sobre la IA y otra más general sobre videojuegos. La primera es sobre Zelda Ocarina of Time. No sé si estás familiarizado con el Templo del Agua, que está Darling, el jefe intermedio. Este, ¿Sabes cómo funciona ese jefe? ¿O qué técnicas de evasión usaba o cómo lo hacía? Porque una cosa súper interesante es que la forma que Nintendo estaba buscando que se atacara, simplemente sin usar el Z para fijar. Es decir, Mm, pero todos los otros ataques lo que hacía era ah,
Si él atacaba al mismo tiempo para chocar la espada, y si hacía un salto, él saltaba hacia atrás y se montaba en la espada de Link, pero nunca supe cómo funcionaba cómo se hacía eso. O sea, pues sí sé cuál es Zelda Ocarina of Time, lo habré jugado en su momento, ahorita no me acuerdo casi nada del juego. Em, bueno, sabiendo que en la época los juegos eran un poco más punitivos en ese sentido, de nuevo, no había toda la variedad de juegos que tenemos ahorita, entonces el span de atención para un videojuego era mucho mayor a lo que puedes tener ahorita, ¿no? Entonces, si es un juego difícil, ahorita mucha gente deja de jugar porque es muy difícil pasar al próximo juego. En esa época era más fácil encontrar esos juegos súper difíciles y la diversión era de nuevo, tratar de jugar el juego lo suficiente para aprender cómo derrotar a esos jefes, ¿no? No importa que morías tantas veces. Pero un poco, digamos, también la estrategia que usan juegos como Dark Souls ahorita, que son difíciles por diseño, para que la gente se mantenga engaged de que quiere volverse experta para ese tipo de voces. El caso particular que me estás hablando, no te puedo decir, porque de verdad no me acuerdo del juego. Muy probablemente, siendo la tecnología de la época que eran máquinas de estado finito, te decían, no, estos son los estados del jefe, si el jugador hace tal acción, pues mueve a tal estado, si hace otra acción, se puede volver o puede volver a otro lado, y bueno, no, haciendo no era tan importante hacer el EA tan predecible porque al mismo tiempo pues tenía mayor atención del jugador y no importaba que el jugador muriera varias veces porque aprendía y para la próxima pues el thrill era vencer ese boss difícil que no pudiste en horas y horas pues. Pero sí, disculpa que ese caso en particular no lo conozco. No, pero no, bien, gracias. Y tenía también otra duda, que fue lo que estábamos hablando justamente en el grupo de laboratorio el otro día. Precisamente estaba Python y está Majora's Mask. Los dos juegos son súper completos. ¿Y qué es lo que pasa? Primero se hizo Majora's Time y Majora's Mask se hizo en un año, o sea, cronológicamente salió un año después y se inició el desarrollo una vez había terminado Ocarina of Time. ¿Qué tiene más complejidad? O sea, claro, Ocarina of Time creo que el desarrollo tardó, creo que fue 5 años. Hacer ese desarrollo completo que tienen que desarrollar el motor, todos los sprites y ello, o hacer, o sea, bueno, un poco opinión personal, la pregunta, ¿no? Pero más o menos, ¿qué consideras más complejo el haber hecho Ocarina of Time en 5 años, haber tenido que desarrollar todo para que corriera en 64, o haber hecho Majora's Mask en un año, ya con la ayuda de todo lo que había en Marina? Sí, o sea, yo creo que mucho del desarrollo de videojuegos es como tratar de armar el pipeline, ¿no? De cómo desarrollar el juego, para que una vez que esté hecho, pues hacer juegos parecidos, o bueno, en este caso, que traten de hacer juegos más live, ¿no? Que se mantengan vivos y simplemente le agregan contenido, pues ese pipeline haga que todo se desarrolle un poco más rápido. Supongo que, claro, el primer juego siendo aunque el primer 3D fue Ocarina of Time, no fue Majora's Mask, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, Ocarina fue primero. Sí, sí. Entonces, claro, ese primero, crearlo todo, pues toma tiempo, pero una vez que está hecho, pues ya tienes el pipeline y simplemente pues tienes las ideas. Y me imagino que una vez que ya están hechas las ideas, empieza el desarrollo, el creador o bueno, el director que ya puede empezar a trabajar con sus ideas próximas, pues porque ya sabe lo que va a ser este juego y puedo empezar con las próximas ideas. Entonces, una vez que termine este juego, pues ya puedo empezar directamente en el próximo, con el mismo pipeline que se desarrolló. Entonces, existen, ¿no?, muchos casos en el que el primer juego siempre tomó mucho más tiempo, pero después los demás empiezan a ser más fáciles de hacer. Halo 2 creo que fue uno de los que llevó mucho tiempo de desarrollo, que hizo un burnout a los desarrolladores por mucho tiempo, pero después el 3, que es un juego más grande, más complejo, pues se hizo mucho más rápido porque ya tenían toda la experiencia de qué era lo que salió mal aquí y que se corrigía.
mucho de esta cosa es tratar de corregir procesos. No tiene que ver mucho con la tecnología, no tiene que ver mucho con ni siquiera con los assets o con la producción, porque digamos, los artistas desarrollan solo, su tiempo es desarrollar los assets, ¿no? Entonces, más que la complejidad de eso, es el proceso de cómo integrar todas estas partes, que se vuelve, y bueno, lo he vivido de verdad, de todos los problemas que se pueden generar en tratando de unir el diseño, el arte, audio, programación, cada quien tiene sus ideas distintas, es muy difícil, de nuevo, y a medida que van creciendo los juegos, el mismo GTA, ¿no? Va creciendo de una forma exponencial, pues estos procesos también llevan mucho más tiempo tratar de unificarlos todos. Entonces se vuelve más normal que los juegos tarden mucho más tiempo en crearse. Pero sí, en la época era un poco más simple, equipos más cerrados, y en el caso de Nintendo, pues más cerrados todavía, eh, pues ya tenían como el streamline de sacar los juegos y era más fácil. Creo que a eso iba tu pregunta, ¿no? Sí, sí, muchas gracias, Domenico. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver, un comentario, a ver. Ah, exacto, lo que comentó Alejandro, que GDC tiene charlas buenas, pero no todas están en el archivo. Game Maker Toolkit también es interesante, de verdad, tiene buenas charlas. Y bueno, muchas gracias por haber venido. ¿Alguna otra pregunta? Yo llegué tarde, me veré la grabación. Dale, dale, tranqui. Cristian. Sí, déjame aprovechar esa otra última pregunta. No, bueno, más si tienes algún caso de estudio que a ti te guste particular de esto del desarrollo de inteligencia artificial en videojuegos, aparte de los que ya mencionaste, y si alguno es en el espacio indie, porque al menos para mí los que yo más he escuchado han sido más de juegos ya de empresas más o menos ya establecidas. A ver, o sea, uno de los últimos que me agarró fue este de Star Wars, ¿no? Justamente tratando de usar las redes neuronales para correr el AI. Eh, Siento que los juegos de estrategia a mí me llaman mucho. El mismo Age of Empires todavía lo juego. Eh, y el hecho de que todavía la AI ahí sea muy mala, te hace dar cuenta como que, ok, pero ¿por qué no la han mejorado, no? ¿Cuál es el caso ahí de por qué no han tratado de mejorar? Y más cuando, ¿no? El jugador, ok, aprende lo básico una vez que tienes, pero también quieres entrar al área competitiva, pero entras al área competitiva y te vuelven nada, ¿no? Entonces, ¿por qué no hubo un AI que me enseñe, ¿no? A ese nivel competitivo? Y han dicho que hay mucho, ¿no? La diferencia entre entrenar a AlphaStar en StarCraft, donde al final son solo 3 civilizaciones y, digamos, las estrategias son bastante limitadas. En Age of Empires hay ahorita como 30 y pico civilizaciones, un montón de estrategias distintas, muchas más unidades. Entonces, tratar de entrenar el AI con todas esas posibilidades se vuelve una cosa muy, muy difícil, ¿no? En el sentido que lleva mucho tiempo y no está seguro de si va a resultar. Entonces, siento que, de nuevo, tiene que haber una justificación comercial para que surja este tipo de innovación en el AI, que en el caso de juegos de estrategia a tiempo real, pues no son un mercado tan grande como para justificarlo todavía. Pero sí, o sea, son casos interesantes, ¿no? De por qué no hacen AIs buenas, y a veces es simplemente porque no es necesario. Em, pero sí, sí. ¿Esa tu pregunta? Tenía otra pregunta sobre qué. No, sí, algún caso que te pareciera interesante. Y sí, confirma lo de Age of Sí. Empires. Estoy de acuerdo con eso. Decías el caso indie, ¿no? Me acordé, ¿no? Que, Sí, sí, bueno, sí, sí, porque uno escucha al director de Left 4 Dead tal cual
O lo del de StarCraft que tú mencionas, el de Alien Isolation también, o Fear. Esos son como cosas que no he escuchado normalmente cuando lees sobre esto. Pero bueno, no sé si tienes algún otro o uno que ya tú hayas escuchado que venga desde el indie. Sí. Ámbito indie es más complicado porque, claro, necesitas, como generalmente son pocas personas, y digamos, el AI es un área un poco más dedicada, en el que tiene que estar desarrollando activamente o diseñando pues, el comportamiento de todos estos personajes, pues se vuelve un poco más complicado tener un juego pequeño que tenga todos estos tipos de AI. Entonces, muchas veces el objetivo del juego indie es un scope mucho más limitado y usan estrategias pues ya probadas, ya conocidas, behaviors, trees simples, máquinas de Estados Unidos simples. Caso interesante de estilo indie, pero ya no tiene que ver con ella, sino con la parte de diseño, creo que The Witness, un juego, digamos, un walking simulator donde hace varios puzzles. Pero claro, lo que impresionó fue la complejidad de los puzzles, pero él mismo era una sola persona que tenía todas estas ideas de los puzzles y lo impresionante fue cómo pudo ponerlas todas en el juego. Pues. Entonces, sí, ahí depende, ¿no? De que una persona tenga una idea de cómo desarrollar el AI, o que ese sea el objetivo del juego indie, y de que tener este AI es súper interesante, pero por ahora, hasta ahora no he visto ningún juego que se dedique a eso, ¿no? Simplemente son ideas innovadoras, pero en otros ámbitos. Pero sí, sí, hay muchos casos interesantes también. Eh, Jonas preguntó si tengo alguna anécdota graciosa sobre el trabajo en Mario Rabbids o de la programación de IA en general. O sea, el caso, ¿no? Que comenté al principio, que yo quería hacer el AI súper complejo en los conejos y al final me dijeron que son conejos tontos de Mario Rabbids, pues es como que, ok, no queremos pues, resolver todas estas, quién sabe, problemas de AI cuando la cosa más simple, pues hará el trabajo. Este, Casos divertidos, trabajé también en el boss primero de Mario Rabbids con el Rabbit Kong, creo que era un Donkey Kong conejo que comía bananas. Y bueno, también tratando de resolver ahí todo el comportamiento de ese Rabbit donde tenías que ir a quitarle las bananas. Pero de nuevo, esto podía pasar de cualquier otro tipo de acción que podías lanzarle algo y quitarle las bananas, pues tenía que enojarse y lanzar todo esto, una onda de expansión y destrucción en el que, de nuevo, afectaba a todo tipo de enemigos. Muchas veces hacíamos trucos para que en el momento en que hacía esa acción, pues cambiaran las posiciones los enemigos para que tuvieran saltos impresionantes y se viera algo súper divertido. Pues, son muchos trucos de Smoke and Mirror que se aplican durante el desarrollo de videojuegos para que de pronto aparezcan estos momentos impresionantes. Siempre es súper divertido y después ver a los jugadores y que, oh, wow, es súper chévere. Osvaldo. Hola, buenas. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la charla. Y bueno, o sea, quería hacerte dos preguntitas. La primera es, o sea, cuando tú ingresaste en Ubisoft Milán al inicio de tu carrera, ¿cómo, o sea, cómo fue eso? ¿Eso fue realmente un golpe de suerte, como se diría? ¿Fue que enviaste currículum y te aceptaron como un junior o ya habías hecho proyectos anteriormente que como que la empresa vio para poder aceptarte a ti en el área de desarrollo de videojuegos? Porque es un mercado bastante limitado. Sí, ahí, digamos, fue parte un golpe de suerte, parte también que estaba justo en un curso de videojuegos en el Politécnico de Milán, y parte del curso de videojuegos era, bueno, desarrollabas tu juego y ibas y a varios eventos y lo hacías probar a la gente a ver qué tal. Y en uno de esos eventos pues estaba un recruiter de Ubisoft y ahí tuve que salir corriendo como, wow, estamos
hay esta oportunidad, salí corriendo en ese momento a imprimir el currículum en un lado para dárselo en ese momento, que claro, no había como forma de mandárselo por correo ni nada, tenía que tenerlo ahí en físico. Y tuve la oportunidad de no, entregar el currículum, y este era creo que era uno de los jueces, no me acuerdo si era un evento en el que estaban haciendo premiación o algo, pero sé que vieron el juego que habíamos desarrollado, porque fui yo y otro compañero que estábamos desarrollando ese juego, y nos contrataron justamente, sí, como juniors, yo creo que ni siquiera como juniors, como pasantes, subpagados, pero para ese momento era como que no importa, o sea, yo quiero trabajar en videojuegos, y bueno, para mí al principio fue una locura porque iba a trabajar en Ubisoft, ya me encantaba Ubisoft en ese momento, porque en ese momento era bueno, y ahorita no tanto, pero en ese momento era bueno. Y cuando me llevan y el juego que me muestran es Mario, yo que mi cabeza explotó. Pero sí, exacto, digamos, parte porque están haciendo este prototipo de un juego que no sabían si iba a funcionar o no. En ese momento ni siquiera creo que tenían la aprobación de Nintendo. Simplemente fueron después a mostrárselo a Nintendo con el pitch, con el prototipo hecho. Me acuerdo que cuando fueron a Japón, los directores nos tenían a nosotros en el estudio todavía programando por si acaso había cualquier bug, como a las 3 de la mañana, y diciendo, mira, encontré este bug, me lo puedes resolver ahorita, me mandas la bill. Y yo, bueno, dale tú. Es una locura. Pero en ese momento, claro, más por la pasión que por querer ganar dinero en ese momento. Pero sí, digamos, de nuevo, siempre fue en el Politécnico, estudié para hacer videojuegos, y antes participaba también en las Game Jams, que las recomiendo de nuevo si quieren dedicarse a esto. Bueno, solo por diversión, las Global Game Jams son excelentes para, de nuevo, experimentar con crear videojuegos, conocer gente que comparte la misma pasión. Y es algo que compartes con todo el mundo ahorita, o sea, la Global Game Jam la hacen en todo el mundo. Entonces, aprovechar de esto y después ver cómo otra gente también hace videojuegos en esa misma fase de tiempo es súper interesante. Pero sí, esa es parte de ambos, dedicarme y suerte. Y ahorita, bueno, o sea, el software está en un momento en el que, bueno, yo veo, como tú dijiste, que despiden a todo el mundo lo quieren reemplazar con automatización. O sea, es una cosa loca como se está manejando el mundo actualmente. Si tú tuvieras que poner, por ejemplo, para alguien que quiera entrar en ese mundo de desarrollo de videojuegos, para que lo hiciera sería seguir las game jams y después cómo aplicar a esos trabajos, porque en estudios indie tienes que tener mucha suerte para pegarla. Y en estudios Sí. grandes, ¿cómo dirías tú que es la forma de entrar actualmente? Sí, yo diría, exacto, hay que tener un portafolio que llame la atención. Y sí, desafortunadamente es difícil, a menos que no lo hagas por ti mismo. Entonces, eso, participar y ganar experiencia por ti solo en este momento, siento que es súper importante, pero bueno, si se tiene la pasión, se vuelve más un hobby que un trabajo. Eh, pero sí, actualmente es un poco más complicado justamente porque hay mucha menos oferta y un montón de gente, de desarrolladores que no tienen trabajo en este momento, entonces es complicado, incluso con experiencia. Pero yo digo que eso, o sea, dedicarte por tu cuenta, buscar proyectos que te llamen la atención, más allá de querer demostrar una tecnología o algo, o sea, siento que es hacer el juego que a ti te gusta, es súper importante porque te mantiene motivado. Y eso, aprender las tecnologías, aprender Unity, Unreal, que son los motores más usados. Yo recomiendo más Unreal porque es más completo, y puedes ver el código del engine. Unity es un poco más simple por usar. Bueno, Godot incluso más simple si quieres hacer una cosa un poco más fácil. Pero yo digo, en general, yo creo que es importante aprender a usar las herramientas. 100% Unreal, recomiendo. Muchos estudios ahorita están incluso cambiando Unreal porque hay mucha gente con más experiencia en Unreal que con los motores de la empresa privada, pues, o sea, los motores propietarios. Entonces, eso, experiencia por ti mismo y mucha pasión. Eduardo. Chévere, muchísimas gracias. Bueno, Domenico, un punto que quisiera escuchar más de ti, porque
no solo de curiosidad, sino para compartir con la gente que está todavía en carrera. Tú mencionas la palabra pasión y creo que de todas las ramas que conozco de ingeniería de computación, la parte de videojuegos es la que necesita más pasión para soportar ese trabajo tan exigente. Entonces, más de hablar del tema como tal, quisiera que compartieses tu experiencia de cómo la industria se aprovecha de la pasión de gente joven para explotarlos y exprimirles toda la productividad y después los queman y le dicen, bueno, chao pescado. Entonces quisiera que compartieras, no sé si tu experiencia, guerras de batalla, o sea, heridas de guerra o sencillamente recomendaciones para gente para que estén preparadas a esa realidad. Sí, sí, desafortunadamente esa es la realidad, de verdad. O sea, siendo un campo donde mucha gente pues apasionada, las industrias se aprovechan. Ahí, bueno, tienes que medir un poco, ¿no? Lo que tratar de ganar experiencia sobre ser explotado, ¿no? Y yo, de nuevo, al principio en Ubisoft, yo claramente fui explotado, me pagaban al principio creo eran 300 euros al mes, una cosa básica. Pero para mí no me importaba, pues era como que no importa, estoy trabajando en videojuegos. Trabajaba sin horarios, o sea, no había horas extra, me tenían hasta las 3 de la mañana ahí trabajando. Pero bueno, me encantó, fue mi primer paso para ganar experiencia. Ya después, claro, empiezas a darte cuenta, ¿no? Cómo funciona el mercado y de nuevo en Italia. Yo no fui a Italia porque no había suficientes empresas de videojuegos y todas se aprovechaban, pero claramente, de nuevo, a mí nunca me dieron un contrato fijo en Ubisoft porque no querían, o sea, querían seguirse aprovechando. Y yo dije, no, en Italia no hay futuro para trabajar. O sea, si quieres ganar bien en la empresa. Y me fui y terminé en Suecia, porque había mucho más empresas y un poco más de competitividad, ¿no? Entonces, eh, sí existe, claro, de nuevo, y he visto cómo ha ido desmejorando la calidad del espacio de trabajo en las empresas, porque cada vez van recortando más y más el presupuesto. Justamente porque dicen, no, mira, o sea, ya el que se quiere ir se vaya, igual vamos a poder contratar más gente y listo, complicado, complicado. Yo afortunadamente siempre he podido moverme, digamos, a la posición que me gusta más, pues. No me han despedido, no me han votado, pero sí he tenido experiencias de amigos que llegan de nuevo con esa pasión, juniors, y después de unos meses los votan porque ya no se necesitan y chao pescado y es súper, o sea, súper fuerte en el momento, porque claro, te haces amigo de esas personas que están trabajando todos los días y de pronto, chao. Y sí, sobrellevarlo es complicado porque también están pasando en todas las empresas. Entonces, eh, de nuevo, tiene que haber cierta pasión, es algo que te llama la atención, lo haces como hobby. Yo estudié computación, digamos, pensando que videojuegos iba a ser mi hobby y me iba a dedicar, qué sé yo, a base de datos o algo distinto. Y bueno, afortunadamente tuve la oportunidad de conseguir el, el trabajo en videojuegos. Yo digo, dedíquense lo que quieran, denle la pasión que puedan. No esperen directamente encontrar la opción, la entrada a puertas abiertas a la empresa. Pero sí busquen cualquier oportunidad que tengan para poder entrar si es lo que les llama. Porque al final, tirándola para todos lados, en un momento la van a pegar y van a poder entrar, si tienen esa persistencia. Entonces, sí, no sé, no sé cómo ponerlo de forma más positiva, porque es difícil, pero sí, o sea, de nuevo, No, lo que estás pónganle. diciendo es eso, hay que sufrir, hay que hacer sacrificios, pero eso, como puerta de entrada y no como una situación permanente. Y si sientes que estás en una situación permanente, vete de esa empresa porque te están explotando. Sí, sí, exacto. No hay que sufrir. O sea, tu sanidad mental no lo vale. Tiene que ser Sí, algo que te llegue, man. O sea, si te están explotando, por lo menos que sea algo que te guste. interesantísimo. Muchas gracias, Domenico. Dale. Voy con Luis y creo que va a ser la última pregunta porque voy a tener que irme rapidito, pero adelante.
Buenísimo. Primero que todo, muchas gracias. Tremendo coloquio. Mi pregunta es más sobre los proyectos colaborativos de estilo open source. Si tuviste en algún momento, hiciste algún desarrollo de mods o algún proyecto así colaborativo de open source, y qué tal es eso para agarrar experiencia para entrar en la industria de los videojuegos. Poca experiencia, pero sí me metí un poco con los workshops, más con los juegos de Paradox, que no sé si los conocen, sus juegos de estrategia, digamos Grand Strategy, donde ya tienes todo el mundo y todo el globo terráqueo. Me interesó mucho los juegos, decidí crear algunos modcitos en las que tiene algunas unidades extra o imágenes extra, cosas así. Pero no le dediqué mucho tiempo tampoco, pues no siento que tengo mucha experiencia haciendo mods de juegos que ya están afuera, pero sí sé de historias de gente de nuevo que ha trabajado en hacer mods para juegos y que después vienen contratadas por el mismo desarrollador de juego porque dicen, bueno, queremos integrar esto en el juego porque es algo súper interesante, pues, ¿no? Parten ideas de ahí. Pero de nuevo, ahí tienes que tener suerte, pues tienes que tener una idea que ayude, que sea interesante para el desarrollo de este juego, que el desarrollador lo vea y te diga, bueno, si es algo interesante o que tú mismo estés, que mira, quiero trabajar con ustedes, esto es lo que he trabajado. Y eso siento que lo aprecian bastante cuando es algo cuando has jugado su juego, sabes de qué se trata y has de nuevo muestras pasión por ese desarrollo, pues saben que vas a dedicarle un poco más, vas a ponerle un poco más de pecho al juego en el que estás trabajando, más allá de que sea algo que no te entretiene tanto. Pero sí, es otra vía. Siento de nuevo, si es algo que te gusta, dedícale. Si no, no siento que es la vía principal para entrarle a la industria, porque de nuevo, depende de la empresa. Y bueno, si es algo como Nintendo que trata de hacerle un mod y te demanda, pues siento que te arriesgas ahí también. Pues. Pero sí. Y bueno, muchas gracias a todos. Siento que tengo que irme, me hubiese gustado dedicarle un poco más de tiempo a las preguntas, pero sí, le voy dando. Muchas gracias, Doménico. Te cedo la palabra, Samu, si quieres terminar por acá. Y sí, muchas gracias a todos. Cierre. Darte las gracias por el coloquio. Muchas gracias a todos y sí, dedíquenle, pónganle pasión, que sea algo que les guste. Y bueno, ojalá de verdad, si encuentran la oportunidad, dediquen a los videojuegos porque es algo súper motivante. A mí todavía me encanta ese videojuego. Pero bueno, tengan un plan B también. Afortunadamente, el mundo de computación es bastante grande. Tienen bastantes vías de desarrollo, así que siempre es bueno tener todas esas vías abiertas. Pero bueno, los videojuegos igual es una súper interesante. Muchas gracias a todos y bueno, nos vemos por ahí. Fuerza LS. Un placer. Chao, chao. Chaito. Chao, me.